buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 Días. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio nuevamente para analizar durante 60 minutos las noticias del ámbito económico local e internacional. Por supuesto, como siempre hacemos y arrancamos el programa agradeciendo a las empresas que hacen posible que nosotros podamos estar transmitiendo este espacio, y tenemos que agradecer al Working que te invita a hacer que ir a trabajar realmente sea toda una experiencia. La experiencia de un Coworking Café, un lugar que siempre está abierto de 8 de la mañana hasta las 19:30 horas, y te invita a que puedas conectar, colaborar y crear en un entorno con tecnología de primer nivel. Si quieres hacer tus reservas, puedes hacerlo a través del 0985-188-188. Este espacio está ubicado en el acceso principal del Paseo La Galería. Por supuesto, también te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá ya a business.tigo.com.py y vas a conocer de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. En el día de hoy queremos hablar sobre cómo está la situación de las empresas. Tenemos un invitado especial el día de hoy, un economista muy reconocido, consultor internacional, docente universitario en importantes universidades, para hablar sobre lo que es la pospandemia y la situación de las empresas. ¿Qué es lo que más preocupa a las empresas y cómo volver de alguna manera a la normalidad, tanto financiera y en el ámbito operativo? Así que por eso es que preguntamos esto en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta en el Twitter en @5DíasPY. Planteamos lo siguiente: el principal desafío de las empresas en la pospandemia es su situación financiera, ¿verdad?, recuperar la plantilla, operar con normalidad o reducir sus deudas. Estas son entonces las 4 opciones que nosotros planteamos. Claramente ya la cuestión de la situación financiera es lo que más se está opinando los lectores y televidentes en estos primeros minutos que hemos puesto este sondeo en las redes sociales. Así que les invitamos a que ustedes puedan participar, @5DíasPY, nos dejan ahí sus comentarios, sus votos, y vamos a estar al final del programa haciendo un resumen del tema y mostrando los resultados de la audiencia. Ahora hacemos una rápida revisión sobre cómo están los indicadores económicos del día. Y vamos a mirar cómo está el tablero de cotización de monedas extranjeras presentes en nuestro país. Miremos cómo estamos con los tipos de cambio. El dólar está a 6.800 en la compra, 6.860 en la venta. Real a 1.190 en la compra, 1.250 en la venta. Peso argentino, 33 a la compra, 43 a la venta. Y el euro está a 8.000 a la compra, 8.300 en su precio de venta. De esta manera entonces están abriendo los mercados en el mercado de divisas de cambio. Así están los promedios en las casas de cambio en la calle el día de hoy. ¿Cómo está el mercado internacional? Vamos a mirar también otra placa, la que tiene que ver con la soja, que está a $452 el precio por tonelada, perdiendo $4 en la apertura de hoy en los precios futuros. En el caso del trigo tenemos un precio de $286 por tonelada, $33 más que el día de ayer. En el maíz estamos viendo a $222 el precio por tonelada, perdiendo $3 en la apertura de hoy. Y en el petróleo WTI tenemos un precio por barril de 82,97, depreciándose también en un 0,91 centavos de dólar en la apertura del día de hoy en los mercados internacionales. De esta manera se están comportando los precios de los principales commodities. Vamos a mirar también de qué manera está el mercado bursátil. Este es el resumen hasta hoy. Vamos a mostrar el resumen de septiembre porque ayer ya en horas al final de la jornada recibimos los datos actualizados a octubre, así que desde mañana vamos a comenzar a mostrar los datos de octubre. Pero para tener una idea de cómo está la participación que tiene cada una de las casas de bolsa, tenemos que hasta el mes de septiembre Vasa Capital estaba liderando con el 46% del volumen total de las negociaciones que se hicieron en el mercado. Cadiem en segundo lugar con un 16% de participación. Avalon en tercer lugar con un 6,98% de participación. Investor en el quinto con 6,88% y Puente en el sexto lugar con 6,54% entre las principales casas de bolsa en volumen de negocios. En total, hasta el mes de septiembre se había logrado un total negociado de 31.735 millones de guaraníes
esto es lo que estábamos observando en el mes de septiembre. Entonces acá tenemos la participación, aquí tenemos un poco gráficamente cómo está la torta de participación de las casas de bolsa de acuerdo al volumen de negocios que estuvieron operando hasta el mes de septiembre, donde esto que vemos acá claramente es Vasa, que tiene una participación casi el 50% del volumen total de los negocios. En parte habíamos explicado que las emisiones que está haciendo Cementos Concepción es lo que está empujando a que Vasa tenga estos números extraordinarios. Habría que ver una vez que termine ese proceso cómo ellos quedan posicionados en el mercado. Entonces un poco lo que está empujando este año a que ellos estén liderando de una forma tan marcada son las emisiones mensuales muy millonarias realmente que está haciendo Cementos Concepción, que obviamente está en un proceso de construcción de una planta muy importante de cemento. Y bueno, ya después vemos las demás participaciones de las demás casas de bolsas como que tienen volúmenes un poco más similares cada uno de ellos y no hay una diferencia tan grande en el resto de las operaciones de las otras casas de bolsa. Hasta aquí un rápido resumen de cómo estamos con los indicadores de la jornada. Ahora hacemos rápidamente también ya nuestro análisis del día. Preocupa mucho el tema de la inflación a la ciudadanía porque lo sienten en el bolsillo cuando van al supermercado, cuando cargan el combustible, cuando hacen alguna compra de un bien o un servicio. Los altos precios que estamos observando este año realmente están golpeando sensiblemente, sobre todo a las familias de clase media para abajo. Es por eso que hemos decidido esta semana dedicarle mucho espacio al tema de la inflación, partiendo de los datos del índice de precios al consumidor que ha emitido el Banco Central del Paraguay al cierre del mes de octubre. Ya habíamos visto las variaciones de los precios de la carne antes de ayer. Ayer nos dedicamos a mirar un poco panificados, aceites, y hoy queremos mirar en detalle otros sectores cuyos aumentos han sido realmente significativos, y en este caso mirar un poco cómo está también el precio de los combustibles. Pero vamos a arrancar viendo algunos datos más que nos presenta el informe del índice de precios al consumidor, y acá tenemos las principales variaciones por subgrupo y estamos mirando el acumulado de enero de este año al mes de octubre, y de esta manera gráficamente se representan los mayores precios. Esto que vemos aquí en rojo son los mayores aumentos, y lo que está en azul, digamos, son aquellos precios que bajaron de manera más importante en lo que va del año. Si miramos de abajo para arriba, tenemos que el mayor aumento en los precios de la canasta se ha observado en los aceites en general, que han aumentado, aceite comestible para el hogar, que ha aumentado en un 37%. En segundo lugar, los combustibles también, combustibles líquidos para el hogar, que vendría a ser un poco el gas, aumentó en un 36%, y los combustibles en general para automóviles 32% en general. Después vamos a mirar al detalle. Luego vemos la carne de ave con un incremento del 32%, los quesos aumentaron en un 21%, la carne vacuna en general 15,9%, la leche líquida 15,2%, hortalizas y tubérculos frescos en un 12%, al igual que los huevos que aumentaron en un 12%, embutidos y carnes conservadas en un 10%, repuestos y accesorios para vehículos 10%, otros productos lácteos, ahí aparecen los yogures y compañía, aumentaron casi en un 10%, 9.3%, al igual que los productos panificados, comida consumida fuera del hogar, es decir, cuánto aumentaron los precios en general de restaurantes, copetines, lugares donde vamos a comer, aumentaron en promedio en un 7.2%, productos farmacéuticos 6.3%, mantenimiento de vehículos 6.1%, artículos de higiene para el hogar 5% y bebidas gaseosas en un 4%. Estos son todos los aumentos más significativos que hemos visto a lo largo del año, y los rubros y los porcentajes promedios que han aumentado. Lo que más bajó, ¿verdad?, o los precios que bajaron, y en primer lugar aparecen las frutas frescas. El tema de las frutas sí está relativamente más económico, 8.2% de reducción. Servicio de alojamiento, todo lo que tiene que ver con hotelería, también una reducción del 7.2%. Azúcar y edulcorante 2%, legumbres secas 2%, vacaciones y turismo 1.2% y aderezos 0,6 y 0,3%. Ahí tenemos entonces un panorama global de los mayores aumentos por rubro y también los mayores descensos de precios. Vamos a mirar también los combustibles, ¿verdad? En la siguiente placa tenemos acá los datos al mes de octubre.
¿Cómo estamos? Solamente en octubre el gasoil común aumentó 7%, la nafta super aumentó 8.9%, la nafta común 10,9%, el gasoil aditivado aumentó 8.7% y el gas de uso doméstico en un 10.5%. Solo octubre. Ahora vamos a mirar en el acumulado, es decir, de enero a octubre, cómo han sido las variaciones. Gasoil común ya acumula en estos primeros 10 meses del año 35% de aumento. La nafta super, la 96, 97 octanos, 30% de aumento. Nafta común, la 85, 41% de aumento. Y el gasoil aditivado está 32% de aumento y el gas de uso doméstico, ¿verdad? El gas de la garrafa, que cargamos el gas licuado de petróleo, 36%. Acá estamos mirando enero, o sea, de enero de este año a octubre de este año. Fíjense, estas son las variaciones acumuladas en lo que va del año. ¿Qué pasa si anualizamos? Es decir, tomamos de referencia octubre del año pasado a octubre de este año. ¿Cómo quedan los precios? Y acá tenemos 35% de aumento en el gasoil común, 30% en las naftas super, acá no hay gran variación, 41.1% en la nafta común, el gas aditivado 32% y 36% en el gas de uso doméstico. 33% en general aumentaron los precios de los combustibles al cierre del mes de octubre de este año. Realmente un golpazo importante para la economía de las familias porque obviamente uno al moverse, ya sea en una moto, en un auto, en una camioneta, está pagando 30% más de lo que normalmente era su presupuesto hasta hace menos de un año. Esos son entonces los resultados que tenemos en el índice de precios al consumidor respecto al tema de los combustibles. Por último, vamos a ver esta última placa por el lado de la inflación. Tenemos las variaciones interanuales. Lo que hace rato estábamos viendo eran las principales variaciones de los precios si mirábamos de enero a octubre. Ahora vamos a mirar de octubre a octubre cuál es el precio que más aumentó. Y también tenemos a los aceites, los combustibles en general, en ambos casos. En segundo lugar, miren la carne de ave, de cerdo y de la carne vacuna como tercero, cuarto y quinto lugar. O sea, todo lo que tiene que ver con combustibles y todo lo que tiene que ver con carnes han sido principalmente los aumentos más significativos, entre 40 y 32% si miramos en los últimos 12 meses. Y luego ya completan la lista los demás artículos que ya habíamos mencionado anteriormente. Los precios que más bajaron en el último año: servicio de alojamiento, casi un 10%, frutas frescas, casi un 5%, azúcar y edulcorantes en torno a un 3%. Ahí están los datos entonces para que usted sepa por qué normalmente ir a hacer una carga en una estación de servicio o ir al supermercado a comprar la comida para la semana o prepararse un asado está costando mucho más caro, casi un 30-40% más caro de lo que estábamos acostumbrados a pagar. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Pues bien, la gente del Banco Central considera que por lo menos hasta diciembre vamos a seguir con esta presión inflacionaria y se espera que las medidas de política monetaria que se están tomando ahora comiencen a tener cierto impacto sobre los precios a partir del inicio del año que viene. Así que hay que ir pensando en cómo ir reacomodando los gastos del hogar para tratar de por lo menos soportar esta situación de presión en la inflación. Ahora hacemos una breve pausa. A la vuelta hablamos sobre las empresas y qué están haciendo para recuperarse de los efectos de la pandemia, cuáles son las medidas que hay que tomar, las recomendaciones. Hablamos con un experto, vamos a estar con el señor Pablo Álamo en minutos más para hablar sobre este tema. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
fibra aguantará, hay 6 estudiantes virtuales y 5 home officers a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. ella es mi amiga y bueno, Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy queremos tener como invitado, ya hemos conversado con él varias veces para las páginas del diario 5 Días, pero hoy lo tenemos por primera vez aquí en el programa Monitor Económico. Él es economista, es consultor internacional, es una persona muy entendida también en todo lo que tiene que ver con el manejo de empresas, docente universitario, así que es un gusto, un placer para nosotros conversar con Pablo Álamo, quien ya está con nosotros en línea. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los amigos de 5 Días y de tu programa, Samuel. Pablo, sé que estás acostumbrado a que cuando te saludan te preguntan en qué lugar del mundo estás, ¿verdad? Pero entiendo que en esta oportunidad estás acá por Paraguay, te estábamos viendo en estos días, estabas un poco acompañando la cobertura que hizo todo el Independiente, un poco cerca de la Reina, así que te tenemos acá por Asunción, Pablo, ¿verdad? Siempre es un placer estar aquí en Paraguay y aquí estoy a tus órdenes. Realmente muy contento de que la Reina esté en Paraguay, es una visita histórica, no se repite con frecuencia y me ha parecido además muy bonito que venga en misión de trabajo, en cooperación internacional. Así mismo, señor. Bueno, Pablo, la última vez que conversamos, por lo menos por una cuestión periodística, ¿verdad? Porque siempre estamos hablando más de cuando nos encontramos en algún espacio, pero habíamos hablado sobre la situación de las empresas. Recuerdo la charla que habíamos tenido aquí también desde el propio Working, donde estamos hoy transmitiendo el programa. Y después se nos vino la pandemia, ¿verdad? Que probablemente vino y nos cambió todos los paradigmas que habíamos conversado en aquella oportunidad. Hoy día estamos de alguna manera, el mundo está comenzando a salir de lo que fue, o lo que todavía sigue siendo esta crisis sanitaria. Y mi pregunta es, ¿qué tanto nos cambió la pandemia, la manera de trabajar en las empresas? ¿Qué aprendimos y qué podemos comenzar a tomar, o qué ya no va a ser igual a partir de ahora?
Sí, Samuel, realmente la pandemia nos cambió a muchísima gente, no a todos, porque es verdad que algunos sectores no se vieron tan impactados, pero indudablemente cambió algo que es fundamental, que es el contexto, cómo las circunstancias varían y cuando las circunstancias varían de manera importante, eso acaba afectando también a la identidad y a lo que uno tiene que hacer. No está claro qué cosas han cambiado y no volverán a ser antes, porque no tenemos claro si realmente la pandemia se va a controlar o si podría haber nuevas pandemias. Entonces, realmente estamos en un contexto de máxima incertidumbre y en medio de la incertidumbre es muy difícil sacar conclusiones definitivas. Pero bueno, sí que creo que hay cosas que indudablemente nos han cambiado para bien y que yo creo que por lo tanto se van a consolidar, que es, por ejemplo, una mayor productividad, por ejemplo, en los desplazamientos, en la manera de trabajar vía virtual. Yo creo que eso se va a mantener, obviamente se va a volver a lo presencial para muchas actividades, pero para otras se ha visto que perfectamente uno puede ser altamente productivo y por lo tanto yo creo que eso las empresas van a querer mantenerlo. Otro punto que me parece fundamental que se ha descubierto durante la pandemia es que la salud es prioritario. Ya lo había dicho Naciones Unidas hace un par de años o 3 que iba a ser tendencia que el mundo del trabajo fueran entornos saludables. No hay ningún trabajo, ninguno, no hay ninguna empresa, ninguna, que tenga el derecho de enfermar a su gente. Entonces, yo creo que esto se ha visto acentuado y yo creo que no va a haber marcha atrás durante la pandemia o gracias a la pandemia. Con esfuerzos muy grandes y con actos de generosidad, yo creo que heroicos por parte de muchos empresarios que han puesto la salud de sus trabajadores por encima de la productividad y de la rentabilidad. Creo que estos dos puntos, quizás, Samuel, son los que veo más claro que se va a mantener. Otros, pues, depende mucho de cómo logremos controlar la pandemia y que no surjan otras pandemias. El rubro en el que las empresas están operando como para ir sabiendo qué cosas que se hicieron de manera extraordinaria van a quedar de forma definitiva y qué cosas van a tener que volver a la normalidad como antes. Pero una cosa que hemos observado, y te comento un poco los resultados de una consultora local que estuvo haciendo una serie de encuestas a un grupo muy grande de empresas, más de 700 empresas de diferentes rubros, y le preguntaron sobre si la cuestión de la virtualidad se mantendría o no, ahora que ya prácticamente más del 90% de la actividad económica está reactivada y ya no hay restricciones para volver a la oficina o volver a los puestos de trabajo. Y nos decían algo que nos llamó mucho la atención, de que muchas empresas, por lo menos un 30 o 40% de las empresas todavía mantienen la cuestión del sistema híbrido, es decir, entendieron de que no hay necesidad de que toda la plantilla venga a la oficina, por un lado porque se ahorran costos operativos, de gastos de servicios, y por otro lado por una cuestión de comodidad, ¿verdad? Y algunas, incluso los sistemas de guardia, incluso nosotros en el propio diario, utilizan la cuestión de la virtualidad que hemos aprendido en este 1 año y medio como una alternativa. Puede ser de que este sistema un poco híbrido, de ir algunas veces a la oficina, ya no todos los días como antes, ya sea una cosa que vino para quedarse, Pablo. Totalmente de acuerdo, Samuel. Me hace mucho sentido los resultados de esa investigación y de esas encuestas que se han hecho a nivel local. Yo creo que no solamente es una percepción a nivel local, sino creo que es a nivel global la misma percepción que yo he encontrado incluso en clientes desde México, Argentina, Colombia, España. Yo creo que los resultados de esta encuesta que habéis hecho, esta investigación en Paraguay, creo que van en la línea de lo que está pasando en todo el mundo. Hablando de encuestas, hicimos un sondeo a través de nuestras redes sociales y le estamos preguntando en este momento a los televidentes que están siguiendo la entrevista. El principal desafío de las empresas en la pospandemia es mejorar la situación financiera de la empresa, recuperar la plantilla, operar con normalidad o reducir las deudas. Y te doy algunos de los resultados parciales que estamos teniendo, Pablo, como para a ver si podemos reflexionar sobre eso. Un 54%
de los televidentes nos están hablando de que tienen que volver a recuperar su situación financiera. Recuperar la plantilla nos dice apenas un 4.3%, volver a operar con normalidad un 15% y reducir las deudas que en muchos de los casos aumentaron de forma importante porque tuvieron que necesitar capital operativo y fueron a los bancos o a la bolsa, nos dice el 25.7%. Es decir, entre la cuestión financiera de tener los niveles de rentabilidad que teníamos en la prepandemia y también las cuestiones de la deuda, es por lo que por lo menos nuestra audiencia nos está diciendo que es la mayor preocupación que tienen en este momento, Pablo. Porque un efecto inmediato de la crisis del coronavirus ha sido la devaluación de muchas monedas en América Latina. Y la devaluación de muchas monedas es muy grave por varios motivos. Primero porque la mayoría de los ciudadanos pierden valor su patrimonio, pierden sus ahorros, valen mucho menos. El esfuerzo de tantos años de ahorros, ese ahorro vale cada vez menos o ahora vale mucho menos. Pero también para el empresario se ve reflejado en un mayor costo en la compra de materias primas o de insumos importados. Y eso ya empieza a ser ya un ciclo que afecta a toda la economía y lo lógico es que también tenga consecuencias en una mayor inflación. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que hay unos retos económicos y financieros que son prioritarios en estos momentos y hay que tener una salud económica y financiera muy importante en las empresas y sobre todo aquellas que, como bien has mencionado, se han tenido que endeudar en los últimos años. Los análisis que haces con las empresas, ¿qué podríamos, cuándo podríamos hablar de que la economía local y global también están volviendo a la normalidad? Algunos hablaron del 2023 recién, otros dicen que desde el año que viene. Desde tu punto de vista y de los que podés conversar como consultor de empresas, ¿qué es lo que estás observando, Pablo? Bueno, yo en marzo del año pasado, pasa que es fácil decirlo ahora, pero está grabado en varios Zooms que tuve. Yo ya dije que hay un principio en filosofía que se aplica a la economía, que es lo que ha pasado una vez va a volver a pasar. No hay nada en la historia de la humanidad que haya pasado una única vez. O al menos nada de lo que tiene que ver con los hombres, ¿no? Lo normal es que se repita. Entonces, aquí el gran reto es saber cuándo se va a repetir el escenario que hemos vivido, que nos ha tocado vivir. Y de eso va a depender todo, ¿eh? De eso va a depender todo. Yo creo, yo sigo pensando que esta situación se va a alargar. Se va a alargar, creo que el control que hay de la salud no es definitivo, pero bueno, hablo no desde la ciencia, no tengo conocimiento directo de la información que manejan las farmacéuticas, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, con lo cual puedo estar equivocado, pero mi percepción es que las empresas se tienen que adecuar a una nueva normalidad y que no vamos a volver atrás en cuanto a un punto que es fundamental, que es la incertidumbre. Nos va a tocar trabajar en entornos de altísima incertidumbre y eso tiene unos retos muy grandes, fundamentalmente de cambiar la mentalidad sobre dónde busco mis materias primas. Creo que hay empresas que todavía no han cambiado el chip pensando que se va a volver a una situación de normalidad y yo no lo tengo tan claro. Yo a los clientes, a todos con los que me ha tocado trabajar, les he dicho que busquen materias primas cerca a su país, lo más cercano posible, ojalá que no implique el uso de puertos, a ser posible, y fundamentalmente que adecúen el modelo de negocio a esos nuevos gastos. Porque creo que hay un alto riesgo, no digo una alta probabilidad, pero sí al menos la posibilidad de que se pueda repetir el escenario que nos ha tocado vivir. Una palabra que escuché mucho hablando con empresarios a lo largo de casi estos 2 años de pandemia es
la necesidad de contar con planes de contingencia. Muchos decían, si hubiéramos tenido algún plan de emergencia o por lo menos una caja de ahorro, ¿verdad?, probablemente nuestra situación financiera no hubiera sido tan dramática o no nos hubiéramos endeudado tanto. Es una de las grandes lecciones que nos deja esta situación de crisis sanitaria, el hecho de, a partir de ahora, pensar en, bueno, si se viene una nueva ola o si ocurre algún fenómeno un tanto similar, ya por lo menos tener 2 o 3 acciones a la vista para tomar y tener también alguna reserva de fondos para poder soportar lo que eventualmente llega a durar un nuevo evento como lo estás comentando, Pablo. ¿Se ha tomado conciencia de eso, de esta situación y de poder tener esos planes? Mencionas un tema que es vital, es fundamental. Esta pandemia lo que ha dejado en evidencia es que las empresas no lograban hacer planificaciones estratégicas reales. Y cuando digo reales, es cercanas a la realidad, es decir, también a los riesgos que hay en el mundo y que no se habían contemplado. Pero desde grandes consultoras, las Big Four, ¿no?, que en principio están los grandes gurús y visionarios del planeta, no lo vieron, y pasando por las grandes aseguradoras a nivel mundial que tampoco lo vieron venir. Entonces, yo creo que es una gran lección, es decir, ojo que quizá no estábamos planeando bien la estrategia de las organizaciones, donde un punto fundamental de la estrategia es lo que acabas de mencionar, los planes de contingencia. Tener otros planes alternativos en función de los riesgos posibles. Y por eso te digo que yo creo que dentro de los planes de contingencia lo que más le preocupa ahora a un empresario es poder tener acceso a los medios de producción. Ese es el gran tema, porque el resto de la economía no cambia, no ha cambiado. Yo en clase con mis estudiantes de MBA la semana pasada les puse ejemplos de varias empresas centenarias, donde les ha tocado pasar por pandemias, guerras mundiales, guerras civiles, situaciones mucho más complejas que las actuales. Si un empresario al final parte de la premisa de que siempre, en cualquier contexto, el ser humano tiene necesidades y voy a hacer negocios satisfaciendo esas necesidades. Entonces, el empresario siempre va a tener trabajo, el empresario de verdad, el empresario que quiere hacer negocio aportando valor a la sociedad y resolviendo problemas y necesidades de los ciudadanos. Ese espíritu no cambia. Pero claro, ¿cuál es el problema que tiene el empresario? Que a nivel gobierno no se hagan las cosas para que el empresario pueda organizarse y crear un modelo de negocio. Yo creo que el gran reto de la pandemia ha puesto en evidencia la pésima clase política que hay a nivel mundial. El empresario ha salido bastante bien parado, ¿eh? Yo repito lo que he dicho antes, en muchos casos han sido heroicos, en muchos casos han logrado con mucha rapidez reinventarse, adaptarse a la nueva circunstancia, demostrar que tengo casos, y no es ni uno ni dos, muchos de clientes que han sabido renunciar a beneficios porque no querían despedir a colaboradores y, insisto, yo creo que la clase empresarial, obviamente habrá excepciones y seguro que alguno que me estará escuchando dirá que quizá a él no le tocó esa suerte, pero conozco muchos casos de empresarios que han dado la talla y que han demostrado una gran madurez y responsabilidad ante la crisis, cosa que no puedo decir lo mismo de la clase política. Entonces yo creo que hay unos retos a nivel gobierno y a nivel mundial de crear escenarios rápidamente, con gran agilidad, para que el empresario se pueda adaptar y pueda seguir con su actividad empresarial para beneficio de todos los ciudadanos. Totalmente. Sé que para nosotros es muy rico la visión global que tenés, porque siempre estás viajando por el mundo, hablando con empresarios de todo el mundo, ¿verdad? Y eso es muy rico para nosotros. Pero también sabemos, Pablo, que manejás mucho la realidad de Paraguay, no solo porque venís mucho de visita, sino porque también tenés clientes y das charlas aquí en nuestro país. Por lo que has podido observar de las empresas en Paraguay, ¿cómo te ha parecido la gestión que se tomaron aquí?
y los desafíos también que tienen las empresas paraguayas para ir saliendo de esta situación que estamos hablando. Bueno, yo creo que Paraguay se ha habido beneficiado en algunos sectores, ¿no? Y creo que de alguna manera, al ser un país pequeño, chiquito, pues no le ha afectado tanto como a otros países, ¿no? El volumen, es más fácil moverte rápidamente cuando eres chiquito, que no cuando eres grande. Y en ese sentido, Paraguay yo creo que ha demostrado una gran agilidad y una gran rapidez. Y también con ese saber esperar a ver qué sucede con los vecinos, ¿no? Que al final, pues gran parte de la economía depende un poco de lo que suceda a nuestro alrededor. La experiencia que he tenido con clientes directos es que han hecho muy bien la tarea. Obviamente, pues pasando situaciones muy, muy difíciles. Yo creo que el paraguayo tiene una gran virtud, que yo creo que es muy, muy creativo y muy adaptativo. Entonces yo creo que eso en contextos de crisis y de alta incertidumbre juega a favor. Y además con otro punto que he visto, al menos en las personas con las que me ha tocado trabajar, que son empresarios que tienen muy claro la prioridad de la persona humana, la dignidad de la persona humana y bueno, y el reto que tienen con su país. Realmente Paraguay, espero que ningún político se ofenda, pero realmente los puestos de trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento de la mayoría de los ciudadanos es gracias a los empresarios que crean empresa. Y yo solo he visto esa responsabilidad de decir lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer el gobierno, pero no este gobierno, en general, los gobiernos. Bueno, pues yo creo que a mí me ha parecido algo muy digno de resaltar, el sentir la responsabilidad de que el país y el sustento de muchas familias y el futuro de mucha gente depende de que ellos hicieran bien la tarea y supieran adaptarse rápidamente a la crisis. Este año 2021 está muy marcado, Pablo, por de alguna manera números extraordinarios en crecimiento de ventas, en crecimiento incluso de las rentabilidades, pero por una cuestión, y eso siempre nos remarcan incluso cuando nos dan los datos desde Hacienda, desde Banco Central, una cuestión estadística. El año pasado prácticamente que todas perdieron o no se vendió nada y obviamente las variaciones son bastante altas si nos comparamos con el 2020. Siempre la recomendación que nos han dado es mirar un poco el de 2019-2018 para ver dónde estamos más parados. Teniendo en cuenta eso, ¿qué recomendación podríamos dar a los empresarios que nos miran, que siguen este espacio respecto al 2022? El mes de noviembre normalmente suele ser un mes de mucha planeación de las empresas. ¿Y qué recomendación darías a aquellos ejecutivos que están viendo el programa, que probablemente en esta semana se junten con sus equipos directivos para ir diseñando ya lo que es el mapa de lo que va a ser el 2022? ¿Qué cosas deberían poner como un foco principal para sus estrategias de negocios en el 2022? No, yo creo que el primero de todos es el gran reto es financiero. O sea, tienen que hacer una planificación financiera real con los riesgos muy bien identificados. Dos, garantizar la producción. Yo creo que es fundamental crear alianzas donde realmente se garantice la producción, que va muy unido al tercer punto que me parece fundamental, que es replantear todo lo que es la cadena de abastecimiento. Hay que tener planes B, ¿no?, para la cadena de abastecimiento. Realmente está habiendo unas distorsiones muy fuertes. La información que me viene de este último mes de China no es nada favorable. Se viene una gran ola, y no me refiero solo de temas de salud, sino una gran ola de un gran golpe a la economía y hay que estar preparados para surfearla, ¿no? Entonces yo creo que esa gran ola, se vienen meses muy duros, pero si uno ha tenido una buena planificación financiera, ha garantizado de alguna manera la producción y tener planes B,
para una cadena de abastecimiento, yo creo que se puede superar este momento difícil. Lo que has mencionado es cierto, a mucha gente le ha ido muy mal, pero le ha ido muy mal, insisto, porque no ha habido, a mi modo de ver, no ha habido una buena gestión económica a nivel gobierno. Lo he visto en mi país, en España, por ejemplo, un dato aterrador que es los años de mayor freno a la economía desde la guerra civil ha sido precisamente los años donde más impuestos ha tenido que pagar el emprendedor y el pequeño y mediano empresario. Eso es una barbaridad. ¿Cómo incluso con costes de la energía que se han disparado hasta tal punto que tengo conocidos directos y clientes que no les interesaba abrir la operación porque no les daba la rentabilidad para pagar los gastos de energía? Entonces, yo creo que hay temas, hay gente, hay mucho empresario queriendo trabajar, hay mucho empresario enamorado de su negocio, pero hay que crear las circunstancias a nivel país. Uno puede decir, han pasado 2 años, ¿cuántos hospitales se han hecho nuevos en Paraguay? Esos son retos. ¿Por qué en Corea? ¿Por qué en otros países te hacen un hospital en un mes? ¿Por qué? Y nosotros en 2 años no hemos podido. Hay que crear el contexto. La gente está en una situación, no digo que no pueda tener éxito, es que no se le está permitiendo tener éxito. Entonces yo sí que creo que tú bien has mencionado un dato, lo que tú decías, las estadísticas, los números no engañan, pero también hay que saber interpretarlos en un contexto donde claramente el empresario puede moverse y seguir actuando, e incluso puedes incentivar al emprendedor y al empresario si hay buenas políticas a nivel país. Para cerrar, Pablo, una última consulta. En este análisis financiero que hay que ir haciendo de cara al 2022, hemos visto que hay una presión inflacionaria no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, con los costos de logística internacional, lo que mencionaste de China, la crisis de los contenedores, o sea, dependiendo del rubro en el que estamos nos golpea más fuerte o menos. ¿Esta situación considerás que se va a mantener por lo menos en el 2022 o podría normalizarse? ¿Qué es lo que se está esperando por estos mayores costos operativos que van a implicar también un impacto a nivel financiero de las empresas? Sí, bueno, no van a bajar los costos de los fletes, yo creo que van a aumentar. Va a aumentar la inflación, va a haber una inflación importante. Yo creo que cuando hablamos de planificación financiera estoy mencionando a que la empresa de alguna manera tenga una proyección a 3, 5 años al menos para que garantice cubrir gastos y poder de alguna manera salir bien parado de la ola que se viene, que va a ser muy fuerte. Yo creo que va a haber una gran crisis en Europa. Muchos países están viviendo en una burbuja, ¿no? Porque la calidad de vida no es vía productividad, sino vía endeudamiento. El gran error que puede hacer Paraguay es seguir los pasos de esa pésima gestión internacional que es endeudarse sin criterio y sin límite, y yo creo que el empresario de alguna manera tampoco puede ir en esa línea. Para mí una buena planificación financiera a nivel de un empresario es crea el escenario, garantiza el escenario al menos para cubrir los gastos fijos, ¿no? Y creo que eso de alguna manera va a permitir que las empresas puedan sortear esta crisis, que yo creo que va a continuar. El discurso que ahora que está, una vez que la población esté vacunada y controlada la pandemia, todo va a volver a la normalidad, yo creo que eso no tiene, desde el punto de vista técnico, ninguna presentación. Es de una grandísima irresponsabilidad el decirlo, y creo que al revés, sin generar miedos, hay que animar al empresario a que sea prudente, a que haga una muy buena planificación financiera,
a que garantice muy bien la producción y la cadena de abastecimiento. Y insisto en lo que decía antes, pasa que no lo he dicho de pasada, muchas veces la clave va a estar en esa planificación estratégica, en crear alianzas. Uno solo muchas veces no logra superar una crisis y tiene que cerrar. Pero cuando el sector es fuerte y cuando hay realmente una estrategia a nivel país, a nivel sectorial, es más fácil superar estos momentos. Entonces, yo a algunos clientes que no están, por ejemplo, agremiados, siempre les he dicho, es bueno formar parte de la agremiación. No es bueno ir solo. Yo entiendo que luego a veces las cosas no se hacen bien en las agremiaciones o se podían hacer mejor, yo eso lo entiendo. Pero en una situación de crisis global, creo que el ir juntos y el buscar soluciones juntos ayuda mucho. Te pongo un ejemplo, Samuel, muy rápido. Por ejemplo, a veces algunas empresas nos han pedido en la consultora hacerles el plan de responsabilidad social corporativa, ¿no? Y ayudarles con la creación de la fundación o de los proyectos de responsabilidad social que empaten o encajen mejor con su modelo de negocio. Y llevamos años incentivando a que el proyecto de responsabilidad social no sea de la empresa únicamente, sino que sea en conjunto con otras empresas del sector. Se generan muchas sinergias. Y cuando se generan sinergias se reducen ganas en eficiencia y muchas veces en rentabilidad. Te ahorras unos gastos totalmente innecesarios. Yo creo que esa lógica es la lógica con la que se deben superar las crisis, Samuel. Pablo, te agradezco mucho por tu tiempo, realmente muy interesante la charla y realmente siempre es un gusto para nosotros poder compartir acá en 5 días contigo en esta oportunidad en la televisión. Siempre te leemos también en tus columnas en 5 días y El Independiente, así que muchas gracias por siempre estar cerca también de nosotros y darnos tu punto de vista. Buenísimo, Samuel, sabes que 5 días es un diario y una televisión que hace un gran aporte al Paraguay porque da una información diferente y de máxima utilidad, o sea que siempre a vuestra disposición. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Pablo Álamo, él es consultor, economista, docente universitario y un experto en materia de consultoría a las empresas, conversando hoy en Monitor Económico. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más del programa. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco.
En nuestro monitor global hoy vamos a mirar la situación de inflación de un país muy cercano al nuestro y que está hace muchos años ya en crisis, está tratando de salir de su crisis económica y es un país cuya economía afecta mucho al Paraguay. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Argentina. Y vamos a ver la situación de la inflación en Argentina, el aumento de los precios, cómo ha variado en los últimos años. Fíjense ustedes las tasas. Paraguay, por ejemplo, en el último año tiene una tasa de 7.6% en un año. Y fíjense ustedes, en Argentina incluso las tasas de 7% o cercanas a 7% se producen en meses. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de, estamos hablando de marzo, estábamos al cerca del 6%. Ahora vemos acá que en septiembre tuvieron una tasa de inflación del 3.8%. Aumentos muy significativos y realmente muy fuertes en la Argentina. Obviamente la situación del tipo cambiario también incide en la suba de los precios en Argentina, pero aún así, cuando vemos paraguayos que van a comprar al país vecino, vemos que a pesar de eso, de alguna manera en algunos casos son incluso precios más baratos que Paraguay. Pero sí es un problema importante en el caso de Argentina las tasas de inflación. Fíjense ustedes, acá tenemos un poco un resumen de cómo se estuvo moviendo las tasas de inflación, que tuvieron un pico de descenso allá más o menos en enero de este año, ¿verdad? Donde por una cuestión de efecto, de un efecto estadístico respecto a enero, febrero del año pasado, se había controlado de alguna manera las tasas de inflación, pero con la reactivación de la economía, al igual que en Paraguay, esa presión inflacionaria que nosotros estamos viendo en nuestro país, lo mismo se ha dado en la Argentina, que está con tasas interanuales de cerca del 50%. ¿Qué es lo que se puede esperar de la economía argentina? Decían los especialistas, y es que la presión inflacionaria continúe. En Argentina el gobierno ha tomado muchas medidas para tratar de contener los altos precios, incluso después de muchos años se ha tomado la medida de un congelamiento de precios de más o menos unos 1.300 precios que van a estar congelados hasta el mes de diciembre. Eso por un lado trae cierta tranquilidad, digamos, en que no van a variar los precios y en que no van a tener un fin de año con costos en alimentos, en bienes sumamente altos. Pero también significa un golpazo para las empresas que han invertido y que están buscando recuperarse de los efectos de la pandemia. Esto sin lugar a dudas va a golpear sus niveles de rentabilidad, sus costos operativos, porque obviamente al no poder mover los precios de sus productos, eso va a generar un problema. Así que por un lado se soluciona, entre comillas, la cuestión del poder adquisitivo de las personas hasta fin de año, se trae un poco de calma por el lado de los precios, pero se trae un problema financiero que va a golpear a las empresas. Algunos hablan de que la medida que ha tomado el gobierno argentino está muy ligada a las próximas elecciones que se van a celebrar en los próximos días y que el gobierno está tratando de alguna manera congraciarse con la población después de la fuerte derrota política que habían tenido en las elecciones pasadas. Pero bueno, hay que mirar siempre de cerca qué ocurre con la Argentina, porque claramente más o menos un 15% de todo nuestro comercio exterior está vinculado y conectado con la Argentina, y gran parte de la inversión extranjera directa también es de capital argentino que viene a Paraguay, con lo cual hemos considerado importante ir monitoreando un poco cómo está la economía del vecino país. Vamos a mirar ahora finalmente el resultado de nuestro sondeo. Estuvimos analizando un poco hoy la situación de las empresas. El principal desafío de las empresas en la pospandemia es la situación financiera, superar su situación financiera, la rentabilidad de las empresas. Eso es lo que nos está diciendo el 52% de los televidentes. Recuperar la plantilla parece que todavía no es una prioridad, en alguna medida también porque esa reducción ha logrado que esa plantilla que quedó, que logró de alguna manera sobrevivir a la cuestión del recorte por pandemia, aumentó sus niveles de productividad y las empresas como que se acomodaron. Entonces un 4% solamente de casi un 5% de los televidentes habla de que la plantilla es un tema prioritario. Operar con normalidad nos está diciendo un 15%, ¿verdad? Hay algunas restricciones que todavía podrían llegar a estar afectando, o problemas un poco de que se dispara algún caso de COVID en la oficina o en la empresa donde uno trabaja, y reducir las deudas sí aparece en segundo lugar como un tema prioritario. 27.4% de los televidentes han considerado que hay que acomodar un poco la cuestión de
de los endeudamientos que se tomaron para capital operativo durante la pandemia. Así que esos son, por lo menos en la visión de nuestros televidentes, los temas más importantes. La situación financiera y la cuestión por el lado de la rentabilidad y por el lado de la deuda, como los temas a resolver y que seguramente van a estar en los planeamientos que las empresas están empezando a hacer de cara a lo que va a ser el año 2022. Antes de despedirnos, te recordamos que podés hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. La experiencia de un coworking café, siguiendo las medidas sanitarias. Este espacio está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 19:30 horas en el acceso principal del Paseo La Galería. Un lugar que te invita a conectar, crear, colaborar en un entorno con tecnología de primer nivel nunca vista en Paraguay. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. Tigo Business te ofrece los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividad de CD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y muchos otros servicios. Si querés saber más, puedes ingresar a www.business.tigo.com.py y vas a tener todos los detalles. Tigo Business es una solución para cada negocio. Con ellos nos vamos despidiendo, deseando que tengan un buen resto de jornada. Sigan conectados con el canal 5 Días. Nosotros nos vamos a reencontrar en el Monitor Económico mañana a esta misma hora. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home offices a la vez. Arranca los home offices con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país.